Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, recordarles nuestros números de cabina. Recuerde 55 35 08 47 61. También recordarle que nos puede seguir a través de Facebook y a través de las ligas de CIMAC Noticias. Ahí usted nos va a poder encontrar como cada lunes en punto de las 10 de la mañana. Y todos los jueves, recuerde, todos los jueves nos puede escuchar a través del 97.3 de FM en punto de las 11 de la mañana en esa radio que hace una retransmisión cada jueves de este programa, lo cual agradecemos muchísimo. Pero ahora mismo estamos conectadas con Radio Monarca en el 106.7 de FM, ubicado en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampos, bueno, la entidad que hoy está colocada en el centro precisamente de la preocupación nacional por lo que va pasando en esa entidad y seguramente saldremos también en reflexión de lo que ha sucedido con el alcalde Carlos Manso, que fue asesinado este fin de semana y de lo cual, por supuesto, pues es terrible que estas noticias estén ocurriendo en nuestro país. También un saludo a Radio Joco en el 106.9 de FM, que está ubicado en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues ya están nuestras tres panelistas que me da siempre un gusto tenerlas, Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo. Y vamos a iniciar, mi querida Angélica, si estás de acuerdo, pues con un tema fundamental que tiene que ver con la justicia electoral, con lo que ha sido la presencia de las mujeres, además, en estos espacios que es la salida, el término del periodo de Yanina o Tálora. Así que deja un hueco importante, mi querida Angélica de la Peña, esta partida de Yanin. Hola, pues bienvenida Lucía. Un saludo afectuoso a mis queridas colegas y a todo el equipo de CIMAC. Bueno, sí, Janine Otalora es una doctora en Derecho, tiene una gran trayectoria en el ámbito del Poder Judicial, particularmente la materia electoral. Yo recuerdo muy bien cuando la elegimos, siendo yo senadora de la República y además secretaria de la Comisión de Justicia, aunque también la Comisión de Derechos Humanos tenía opinión, que tratamos de que en ese proceso de 7, cuando menos 3 fuesen mujeres las elegidas, pero hubo muchas resistencias. Recordemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que salía solamente tenía una sola mujer, emblemática, Mari Carmen Alanís, a la que queremos mucho y le reconocemos toda su trayectoria, y entonces decíamos, tiene que haber más mujeres. Claro que la estafeta que deja Mari Carmen, pues nos obligaba también a ser muy exigentes en las mujeres que llegasen, pues nos representaran a todas en un proceso importante con la paridad ya en proceso, qué sé yo, y por supuesto la violencia electoral, por supuesto que también muy presente en los procesos electorales de los últimos años en nuestro país. De manera que era importante la presencia de mujeres, sin embargo, solamente se logró el acuerdo de que fueran 2 magistradas. Y así fue como conocimos de manera más cercana a Yanine, que llegó con una gran currícula. Yo la entrevisté y me quedé muy satisfecha de su estatus, de su profesionalismo, y estaba segura de que iba a ser, como lo hizo, un gran papel en el marco de todo lo que se resuelve, se discute en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sabemos llegan prácticamente todos los casos que se dirimen en los ámbitos distritales y en los tribunales electorales a nivel local. De manera que, y por supuesto también las que están en las 5 circunscripciones.
Janine, yo quiero recordarla particularmente su posición después de la elección, de los resultados de la elección, donde sale electa la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Esa resolución está tan debidamente fundamentada con 5 elementos de preocupación, en donde todas y todos quienes tenemos experiencia en la organización de elecciones y ciudadanas y ciudadanos de a pie preocupados por las elecciones, pues observamos muchas irregularidades que ella concreta en 5 propuestas que voy a referir de manera general. La primera que explaye ella en su posicionamiento es que hubo un fraude a la ley y procesos electorales, político-electorales adelantados. Algo que vimos que prácticamente, pues, iniciando el último trienio, desde la presidencia, pues empezamos a ver la promoción de precandidaturas de Morena. Eso llevó a la siguiente, a la segunda propuesta de Janine, debidamente, insisto, fundamentada sobre la indebida intervención del presidente de la República en el proceso electoral federal. El tercero tiene que ver con la violencia y la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Por desgracia, vimos muchos casos e incluso de candidaturas, hombres y mujeres asesinados, otros presionados, otros que renunciaron. Y entonces ella explaye con mucha pertinencia que este es un grave problema que tiene que resolverse porque no garantiza que las elecciones se realicen en paz. El cuarto propuesta tiene que ver con la revisión del Estado de las autoridades y del sistema electoral. Me parece que es un elemento sustancial que obligaba a hacer una reflexión puntual de manera muy autocrítica. Ella reafirma al final de su exposición de que no había duda de que Claudia Sheinbaum haya ganado, porque evidentemente la diferencia era tan grande con respecto de la segunda candidata, que era Xochitl Gálvez, pues que era muy difícil, aún con todos estos problemas, era muy difícil no evidenciar que ella había ganado. Quizás la diferencia hubiera sido más corta, qué sé yo, pero ella enfatiza de que era un triunfo muy alto, pues, en votación hacia Claudia Sheinbaum. Y el último punto que plantea ella, que es muy importante y va a ser un tema que vamos a seguramente seguir tratando en esta mesa, querida Lucía, es el que tiene que ver con la reflexión sobre la reforma electoral que ya desde entonces estaba perpetrando, anunciando, no lo pudo concretar López Obrador, y bueno, pues los resultados de la sobrerepresentación, la compra de algunos senadores, pues logran tener 2/3 en el Senado de la República, ya lo tenían en la Cámara de Diputados, para imponer lo que quisieran respecto de lo que se piensa puede ser esa reforma electoral que hoy está en ciernes. Me parece que este último punto es muy importante, insisto, vamos a seguir reflexionándolo, porque efectivamente ella desde allí está alertando respecto de que una reforma electoral como la que se necesita tiene que resolver lo que ella antes mencionó. Y que me parece que, como bien lo señalas, mi querida Angélica, pues es un tema que vamos a seguir analizando y que la ausencia, yo diría, de Yanine en el Tribunal Electoral va a ser muy importante, su mirada, su inteligencia, el papel que ella jugó, mi querida Marta Tagle, en temas fundamentales, pues es algo de lo que vamos a extrañar seguramente. Sí, y quizás solamente añadir al gran análisis que ya hace Angélica a partir del nombramiento de este tribunal, porque me parece muy importante recordar los antecedentes y reforzar solamente en un punto, bueno, en dos. Uno, que Yanine Otalora, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Electoral de la Sala Superior, ella venía de ser presidenta de la Sala Regional en la Ciudad de México, fue una de las candidatas que tuvo mayor consenso, es decir, no hubo que quién la traía, pues, porque hay que decir las cosas que parte de lo que
promovió la reforma al Poder Judicial era el tema de cómo eran designados los ministros, magistrados, etcétera, y de todo el movimiento que la sociedad civil estuvo haciendo de sin cuotas ni cuates. Y Janino Tálora no llegó por una cuota ni siendo cuate de nadie, Mm, porque al final de cuentas ningún partido Claro. la traía en sí. O sea, todos reconocían la gran capacidad y eso me parece fundamental porque en los hechos se demostró que una mujer con su capacidad tenía el apoyo de todos los partidos y así fue imparcial siempre, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante resaltarlo claro. porque sí se dieron ese tipo de casos y no sucedió lo mismo con la demás conformación. Los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que quedaban hasta ahorita vienen de esa conformación que se nombró en esa ocasión, eran 7, dos terminó su periodo y se fueron, ¿no? Y el Senado nunca concretó en ahora sí que ya en este gobierno de la 4T, digamos que por estrategia les convino tener una sala superior incompleta permanentemente, solamente con 5 magistrados que cuando pues me parece que una estrategia de la 4T es que cuando no puede desaparecer una institución, la coloniza. Mm, Y yo lo digo abiertamente, esta institución, el Tribunal Electoral, estaba abiertamente colonizada, ¿no? Y me parece que y por eso lo pongo como antecedente, que el gran problema tiene que ver en cómo nombraron a esa integración. O sea, si tú desde un principio pones a gente que sabes que la trae un partido, que llega por cuota de alguien, pues no necesariamente va a desempeñarse con independencia y autonomía. Y me parece que así quedó demostrado porque varios de los magistrados que estaban ahí, pues se dejaron colonizar por el gobierno en turno, ¿no? Pero igual, si hubiera ganado el PRI, igual hubieran ganado y hubieran estado con los priistas, porque esa es la forma en la que llegó esta composición. Y un elemento más que me parece necesario decir es que también un error de esta conformación que pone nuevamente en evidencia cómo se condiciona a la gente que llega a la integración del tribunal es que para que hubiera un acuerdo decidieron, después de haber seleccionado a los magistrados, no antes, ¿no? mm, Después de haberlos seleccionado, decidieron ampliarles el periodo. sí. O sea, no nada más sucedió ahorita con la reforma al Poder Judicial. En ese entonces, en el 17 decidieron ampliarle el periodo a estos magistrados para que hubiera un acuerdo, porque varios estaban en desacuerdo que llegaban con menos tiempo, ¿no? Y entonces fue la única que no, porque desde un principio fue electa por 9 años, fue Ya Janino ni ne. Tálora. Y para todos los demás les ampliaron, les reformaron la ley y volvieron a llamarlos a rendir protesta. O sea, ya desde ahí venía mal esta configuración del Tribunal Electoral, pues porque con acuerdos políticos les ampliaron el periodo, a todos se lo aceptaron y finalmente llegó esta conformación. Y para terminar, lo que está sucediendo, para que todo el mundo, digo, seguramente todo el mundo tiene el antecedente, es que con la reforma al Poder Judicial, que también toca a la Sala Superior del Tribunal Electoral, los magistrados les dieron como premio y opción alargarles otros 2 años su mandato. Y la única que dijo, yo no, yo fui electa por 9 años, aquí termina mi periodo, fue Janino Tálora, y pues este 31 de octubre fue su último día en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y que te habla de una congruencia con su actuar, con su trayectoria y con su perfil de lo que ella defendió siendo magistrada en el Tribunal Electoral. Vamos a ir a un corte de estación, Imelda Marrufo, regresamos contigo. No se vaya, estamos en Mesa Política, volvemos. Estamos de regreso aquí en Mesa Política. Lo que estamos escuchando se llama Paren de matarnos, de Miss Bolivia. Su nombre, digamos, original es María Páez Ferreira. Ella es conocida como Miss Bolivia, es una cantante, compositora, psicóloga, productora y DJ argentina que fusiona estilos como la cumbia, el hip hop, el dance, la cumbia villera y el reggae. Así que ella también nos va a estar acompañando el día de hoy, Imelda Marrufo.
Se cierra un periodo con Janine. Nos han hecho un excelente resumen, Angélica y Marta Tagle, precisamente, de quién es ella y qué papel tan fundamental ha jugado en el Tribunal Electoral. Tú, desde la sociedad civil, ¿cómo miras esta salida de Janine y lo que nos queda en el poder en el Tribunal Electoral? Hola, ¿qué tal, Lucía? Compañeras, colegas, pues buenos días. Les saludo con afecto. Y pues sí, analizar, querida Lucía, a Yanine Otalora, también me parece que habla de el legado que es pertinente comentar de Yanine Otalora. Además de lo que ya han comentado las queridas Angélica y Marta, me parece que también hay que reconocerle y sumar un legado jurídico, desde un enfoque, por supuesto, de igualdad. Recordar que ella fue también, si mal no recuerdo, compañeras, la primera presidenta también del Tribunal Electoral. Fungió como presidenta desde el 2016 al 19, año en el 2019 en el que prácticamente casi se le obligó a renunciar, y desde ahí, pues ella marca una postura muy, muy clara. Me parece también, hablando de este legado, querida Lucía, la jurisprudencia 48 del 16, que hace referencia justamente a la violencia política contra las mujeres, no la podemos olvidar, porque justamente es el andamiaje, Lucía, de lo que, por supuesto, consolida lo que conocemos pues como el protocolo para conocer y atender a la violencia política, que justamente en esta mesa en otros momentos hemos ido retomando. Y creo que ese es y después veremos, por ejemplo, en varias de bueno, yo siguiendo también a Yanine, porque además debo decir que una de las organizaciones que entregamos cartas en aquella designación de la que Angélica hace referencia, pues también fuimos nosotras. Hubo una movilización, de muchas organizaciones por apoyarla. Les comento eso. Entonces, por ello, me parece importante decir que ella no solo respondió justamente a la expectativa que se tenía, Lucía, sino las decisiones, por ejemplo, en cuanto a resolver con esta perspectiva de género. Ella, creo que en el Tribunal Electoral fija, digamos, los pilares más importantes. Yo lo quiero nombrar de esa manera, Lucía, para que podamos entender de la dimensión y de la también pérdida, por así mencionarlo, de la cual nos estamos enfrentando, porque el gran tema es quién la va a suceder a ella, quién la va a reemplazar. Y justamente hay una discusión respecto de cómo se le sustituye, si es del Senado o si se deja la vacante y se define, por ejemplo, el tema de los empates. Estamos hablando que quedarían 6 magistrados por el voto de calidad. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos también desde sociedad civil, querida Lucía, es justamente, a ver, reemplazar con estas características a Yanine no estaría fácil, ¿verdad? Porque además, o mejor dicho, quizá para algunos partidos va a ser muy sencillo agarrar a otra persona y luego dejarla allí, ¿no? Sí, pero estoy hablando en términos de la calidad, por ejemplo, jurídica de el tipo de resoluciones que ella plantea. Recordemos que incluso en una de las resoluciones en el 2020, ella vincula efectivamente la obligación de los congresos y las diputaciones de incluir, por supuesto, la paridad en los ámbitos locales. Entonces, no debemos de perder de vista que se debe a varias de las ponencias y engroses, diré así, o sea, del trabajo jurídico que Yanine construyó al interior, Lucía. Entonces, no se trata pues de reemplazar a cualquiera como un tema de una ficha, ¿no? Sino efectivamente la calidad de pues este bagaje jurídico desde un enfoque feminista, diría yo, que ella fue simbrando y sentando en el interior del Tribunal Electoral. A mí me parece que ese es mucho de lo que deja, pero también de lo que nos preocupa, Lucía, que se pierde. Me explico, aunque hay resoluciones interesantes de Mónica Soto. Sin embargo, hay que decir que quien, desde mi opinión, ¿verdad?, finca este pilar
de la jurisprudencia y otras resoluciones, por supuesto que se debe a los criterios y definiciones que hace Janine, Lucía. Angélica, uniendo a esto que señala precisamente Imelda Marrufo, ya lo decía Marta, hay dos elementos fundamentales que están en juego, independencia y autonomía de esta instancia central que es el Tribunal Electoral y que tiene en sus manos un sinnúmero de casos, no solamente cada proceso electoral, sino pues temas tan importantes como lo que son violencia política contra las mujeres por razón de género, que también acá hemos hablado de la importancia de fijar criterios claros y no ser usado esta figura tan relevante pues como un acicate a veces hacia periodistas para poder silenciarles las críticas que se puedan hacer hacia gobiernos. Y bueno, me parece que el caso de Laida Sansores en Campeche, pues es todo un caso, ¿no? Angélica, ¿tú cómo miras esta parte que Janine también jugó un papel fundamental? Pues mira, creo que todos esos pendientes que se han enunciado por mis queridas colegas tienen que ser tomados en consideración en la reforma electoral que está en ciernes. Yo lamento decir que he tenido razón, no porque sea una pitoniza, sino porque he visto el comportamiento reiterado de las y los legisladores de Morena, en el sentido de que llaman a que haya una discusión de parlamento abierto y hacen mesas de discusión para escuchar las distintas ponencias en los temas fundamentales que han venido aprobando. Y lo que constatamos es de que no toman ninguna de esas propuestas de especialistas y de organizaciones no gubernamentales también especializadas que llegan a dar su opinión respecto a las importantes reformas que está discutiendo el Congreso de la Unión y que, insisto, como dije anteriormente, con estos 2/3 que tienen en ambas cámaras del Congreso, pues pueden imponer cualquier reforma constitucional, como ya lo hemos visto. Me parece que lo mismo va a pasar, se los anticipo, y espero equivocarme, pero lo mismo va a pasar con la reforma política, que lo único que hicieron es, como ahorita no es interés, tienen otras cosas ahí más importantes, lo que dieron, vamos a llevarnos varias semanas, pero en el siguiente periodo que inicia el año que entra, seguramente nos van a imponer su reforma electoral, en donde no van a tomar todos estos asuntos que planteó Janine en su balance del resultado de la elección pasada, y tampoco lo que acaban de decir las compañeras. Es decir, la violencia política en razón de género, las agresiones, las amenazas a los periodistas, justamente en procesos electorales, pues los resultados los estamos padeciendo en el país, no es que estemos hablando de algo que no acontece. Entonces, sí estamos ante un problema de tipo estructural que pareciera que estas autoridades y estos legisladores, legisladoras de Morena no van a atender a la oposición y van a responder simplemente imponiéndoles una reforma electoral como la tienen avisorada y que no va a responder a todos estos problemas que aquí se han estado evidenciando. Por lo tanto, yo creo que lo que nos queda es seguir insistiendo, seguir sumando voces. Necesitamos tener una mayoría importante de voces que representen estos sentires que estamos todas manifestando con mucha preocupación, pues para ver si entienden que el asunto tiene que resolverse de fondo. Y si no, bueno, pues viene una elección, pues también, miren, aquí Marta y yo somos políticas, lo podemos decir con toda puntualidad, pues ya nos organizaremos para quitarles esa mayoría de 2/3 que tienen en la Cámara de Diputados y no nos sigan imponiendo todas estas reformas que trastocan el Estado de Derecho que se había venido con muchas dificultades construyendo y que da pie, y ahí está, la igualdad sustantiva, la configuración del delito de violencia política contra las mujeres como una forma más, como un tipo penal más también, de los que existen ya inicialmente en la ley de acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia. De manera que termino mencionando, querida Lucía, que por lo que viene va a ser complicado, no va a ser fácil, pero pues no hay que quitar el dedo del renglón. Así es, yo creo que estos son temas que no hay que perder de vista porque lo que viene, como bien lo señalas, Angélica, pues son discusiones centrales que sin duda la ausencia de la voz de Janine va a pesar en esos dilemas. Vamos a ir a un corte de estación, volvemos. Gracias, tía Car, Maite Hernández Ventura, gracias también por estar conectadas y sumándose a la conversación. Vamos a un corte de estación, no se vaya, estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Mesa Política. Eso que escuchamos se llama Vivas de Muévelo Reina. Y bueno, ella es nacida en Barcelona, eh, se declara o se le caracteriza como una mutante ácido, esticista y pegadizo que Karma Cereza y Jacob J. Fox llevan impulsando desde 2016. Esta también es parte de la propuesta que traemos aquí en la mesa de política y saludos a las audiencias como siempre de Radio Monarca 106.7 de FM, Radio Joco 106.9 de FM y también en esa radio en el 97.3 de FM. Marta Tagle, ¿tú qué opinas de esto que va señalando nuestra querida Angélica de la Peña, Imelda Marrufo, con lo que viene ya en términos de la reforma electoral, pero la ausencia también de Janine en sí, una mezcla que se va generando ahí? Sí, a mí me parece muy importante pues retomar lo que significa el Tribunal Electoral para nuestro sistema precisamente democrático y de elecciones en este país, porque la idea de contar no solamente con un instituto electoral que es, pues al final de cuentas, no solamente el encargado de organizar las elecciones, sino de garantizar que la ciudadanía tenga condiciones para participar y a partir de su voto tomar la decisión de quienes lo representan, pues el Tribunal Electoral es el encargado de hacer válido ese derecho de la ciudadanía, de que cuando de una u otra manera tus derechos están viendo violentados, recurrir al Tribunal Electoral y que justamente es la última instancia, o sea, el Tribunal Electoral es la última, el que tiene la última palabra. Y me parece que todas las que estamos en la política hemos estado en varios momentos muy reconocidas de lo que ha sucedido en el Tribunal Electoral y además lo hemos dicho, si las mujeres hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos políticos ha sido gracias al avance de las sentencias, ¿no? Ha sido a sentenciazos y ya después incluso han venido las reformas electorales, ¿no? Y entonces justamente esto que comenta Angélica y que nos preocupa mucho es cómo vimos, empezamos a ver de repente estos cambios de criterios, estos bandazos de un momento a otro, ¿no? Que ya no nos daban la certeza de que el tribunal iba a estar resolviendo conforme a criterios que había tomado, e incluso impulsar cambios legales que venían a reconocer los derechos de todas las personas, pero particularmente de las mujeres. Y ahora frente a la reforma electoral y frente a lo que sucederá en el 27, que pues viene nuevamente una elección muy grande, se cambian varias gubernaturas, pero además tendremos de por medio el que pues, el Poder Judicial, otra parte del Poder Judicial también se supone que vendrán esas elecciones. Estamos hablando de una elección súper compleja, ¿no? Y entonces, justamente saber qué va a pasar con el tribunal, en particular con la vacancia que deja Yanin, si va a ser un espacio en el cual se va a aplicar el artículo 98 constitucional, por el cual se supone que debería de llegar la segunda mujer que en votos, o si la van a dejar la vacancia, o si el Senado va a nombrar a alguien. Todo eso está en veremos, ¿no? Y en ese sentido sí es súper importante un lugar, pues lo hemos visto en las discusiones que ha habido en el Tribunal Electoral y tener voces como la que tuvimos de Yanin tan bien fundamentadas,
están siempre congruentes en sus decisiones, apegadas a criterios legales y jurídicos, esas voces son importantes porque incluso para sentar un precedente, es decir, aunque no ganara la votación, porque incluso hay que decirlo, su última votación antes de salir, o sea, la última sesión en la que ella participó, decidió y votó en solitario, fue la única que se mantuvo. Y entonces esas voces también hacen falta, porque también sientan precedentes y porque también tienes que ir y buscar ahí, insisto, de cara a una elección que se ve compleja y frente a una reforma electoral que no sabemos exactamente qué va a pasar, porque nadie nos ha dicho, ¿no? Es presumible que venga el plan B de López Obrador. Nadie se sabe exactamente qué va a pasar con esta reforma electoral, pero que sin duda la quieren hacer antes justamente de las elecciones del 27 y entonces va a quedar nuevamente muy poco tiempo antes de la elección un tribunal con esta configuración. ¿Qué va a pasar, no? Ya tienen experiencia, ya van a estar ahí bastantes años la mayoría de los que están ahí, pero con un espacio que no está definido, no sabemos exactamente qué pueda pasar en el tribunal. E insisto, es una institución fundamental para garantizar los derechos de las y los ciudadanos. Tu micro. Gracias, Marta, te agradezco. Yo ya estaba arrancada aquí hablando y se me había olvidado activar el micrófono. Eso pasa cuando uno está a veces en remoto, ¿verdad? Pero decía mi querida Imelda que al análisis que ya marca Marta Tagle, que se une muy bien con lo que tú decías, no se trata solamente de sustituir a las personas, ¿no? En instancias tan importantes como el Tribunal Electoral, sino quienes llegan, con qué independencia, con qué autonomía, con qué mirada y con qué sustento van a estar analizando y tomando decisiones trascendentes en materia no solamente del proceso electoral, sino todo lo que conforma precisamente una institución que tiene en sus manos parte de lo que es la democracia en este país y por el cual se ha peleado y hemos peleado muchísimos de las ciudadanas y ciudadanos en este país, que es y que era garantizar instituciones electorales independientes y autónomas del Poder Judicial y de repente del poder, perdón, ejecutivo, es decir, de la presidencia, y de repente esa tentación está colocada otra vez en las manos aquí de las autoridades y ya lo decía Marta, pues no sabemos hacia dónde o cómo o qué será esta reforma electoral, pero los augurios no son tan buenos y la ausencia de un tribunal electoral con una voz firme, autónoma, pues pesa, mi querida Imelda Marrufo, en lo que es democracia en este país. Sí, claro, y coincido, por supuesto, con lo que han dicho mis compañeras. Efectivamente, desde hace un buen rato los contrapesos se perdieron y, por supuesto, en el Tribunal Estatal, en el Tribunal Federal Electoral, por supuesto, desde hace rato se perdió en aquella lógica en la que efectivamente quedaron casi siempre en resoluciones 3-2, ¿no? 3 votos hacia el oficialismo y 2 más independientes, aunque debo señalar, querida Angélica, que en aquella definición que hace el Tribunal Federal Electoral respecto a la sobrerepresentación de diputadas y diputados, de la que tú señalas, ahí Janine Otalora se quedó sola en la resolución en contra. Y eso te habla efectivamente del talante independiente y la congruencia y consistencia. Y respecto de lo que señala mi compañera Marta, es que efectivamente, justo por eso, y hacía yo una relación, Lucía querida, del legado de Yanino Talara como jurista feminista. Y en ese sentido, me parece a mí que pues hay ahí como mucho de todavía de dónde tomar, ¿no? Porque efectivamente hay jurisprudencia, hay elementos que ya tendrían que ser inamovibles, sin embargo, por supuesto, todo puede suceder, ¿no? Y creo que allí lo que toca efectivamente pues es estar monitoreando efectivamente. Yo lo que creo es que por supuesto termina de consolidarse, Lucía,
efectivamente los nulos contrapesos al interior del tribunal electoral, porque soy una de las que cree también que los votos, digamos, disidentes, ¿no? El voto particular, que así se conoce, por supuesto que en ocasiones emiten personas como la anterior magistrada, pues por supuesto es fundamental porque tiene que ver con colocar una discusión jurídica, pero también política, Lucía, de la disidencia de por qué se está votando. Ella fue de las que, recordemos, 23-24, definió el tema de las gobernaturas para las mujeres, ¿no? La cantidad de gobernaturas, inclusive para la jefatura de gobierno en su caso. Es decir, hay aportes muy importantes de las que mucho de lo que se construyó, insisto, en materia de paridad electoral, vino de este tribunal con Janine Otálora y por supuesto, pues por eso yo creo que de alguna manera, compañeras, este programa pues le reconoce a ella su calidad y su aporte, Lucía querida, además, por supuesto, de plantear las preocupaciones por lo que se viene. Estoy, ya estoy aquí. Que no es poco, decía Angélica de la Peña, lo que se viene no es poco. Y pienso lo importante de la argumentación que ha dado Janine, que ha servido y que ha trascendido las sentencias en las cuales ella ha participado. En programas pasados hablábamos precisamente de violencia política contra las mujeres en razón de género y este uso excesivo en algunos casos hacia periodistas. Y yo recordaba entonces la reflexión que hacía Janine en el caso de Denise Dresser cuando les toca revisar precisamente si el comentario hecho en aquella mesa de debate en la que participó Denise Dresser merecía la sanción que le había colocado en una primera instancia a Denise y que ahora estaban revisando. Y la argumentación que da Janine Otálora en ese momento me parece que es fundamental para revisar los casos que han venido sucediendo en términos del contexto y algo que me parecía muy importante era que decía Janine, era que no podíamos usar un derecho ganado para las mujeres como un elemento de censura. Y creo que eso sigue siendo vigente y trascendente hasta el día de hoy, mi querida Angélica. Y antes de irnos al corte, una primera reflexión. Pues sí, ese es un debate que está instalado pues desde que empezamos a plantear e inscribir en la ley con su respectiva exposición de motivos los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Y en el caso de la violencia política contra las mujeres, pues hay una discusión muy fuerte en el sentido de cuándo es y cuándo no es, en qué momento se puede perpetrar, se puede invocar este tipo o no. Me parece que la inclusión de las mujeres, no podemos dejar de observar eso, queridas, cuando las mujeres empiezan a participar en las candidaturas, en los espacios de poder, cuando poco a poco avanzamos, dejamos atrás la cuota afirmativa para finalmente tener este precepto sustantivo de la paridad, pues por lógica se entiende que la reacción que se vive, se padece contra la presencia de las mujeres en estos espacios de poder, pues claro que tiene una reacción totalmente comprendida por nosotras. Hay una actitud machista, sistémica del comportamiento, también incluso a veces comentarios de algunas mujeres que no entienden muy bien qué es lo que pasa cuando tienes que ubicar con precisión la parte legal, no la otra. Y yo creo que cuando estás hablando de un tipo, una modalidad de violencia, tiene que estar debidamente fundada. Por eso la preocupación de que los preceptos queden debidamente escritos, para que no sea la opinión personal de la juzgadora o el juzgador, sino sea, como es su papel, la implementación puntual de lo que dice la letra de la ley, ¿sí? Del precepto legal.
De manera que yo creo que para llegar a esa situación abstracta de la interpretación de la ley, pues todavía nos falta mucho. Habíamos avanzado, pero hoy tenemos retrocesos tremendos, como ya lo hemos visto, por lo que tú misma, Lucía, señalabas. Hay una politización de la implementación de la ley en el comportamiento de funcionarias y funcionarios que deberían ser totalmente autónomos, sobre todo en este tipo de encargos que tienen como misión, como trabajo fundamental, interpretar no a partir de su propio criterio, sino a partir de la genealogía jurídica que está detrás de los preceptos sustantivos. Y en el caso de la violencia política contra las mujeres, no solamente es la paridad, es el principio rector de la igualdad sustantiva, es decir, un análisis estructural de los problemas sistémicos que han llevado a las mujeres a sufrir una gran discriminación y desventaja respecto de los hombres. No es una guerra contra los hombres, quiero aclarar, pero sí la necesidad de que, como somos una humanidad, pues estén presentes las mujeres como parte de la mitad de esa humanidad. Y en los espacios de poder y decisión, pues es importante que lleguen las mujeres. Hoy estamos en otra discusión, si quienes llegan lo están haciendo en congruencia o no, pero esa es otra discusión. Lo importante es avanzar en que no haya comportamientos onerosos, patriarcales, machistas que estén violentando la aplicación de la ley que protege a las mujeres incluso cuando ya están en los espacios de poder. Y me parece que en ese sentido hablar de Janine, y yo me sumo a la propuesta planteada aquí, este programa también es un homenaje y un reconocimiento a ella, porque su personalidad como funcionaria pública nos lleva a reconocerla como el prototipo de mujeres que necesitamos cumplan todos estos requisitos para llegar a estos espacios de poder, como ella lo hizo y como la rendición de cuentas que finalmente dio. Yo estoy totalmente a favor de convertir este programa, aunque no fue convocado de manera pero en reconocerle y además aplaudirle su desempeño, porque sí nos representó. Estuvo presente en momentos trascendentes sin lugar a dudas y por supuesto hay que mirar quién era, quién es Janine Otállora para dimensionar también los retos que viene para quien pueda ocupar ese lugar. Sin lugar a dudas, vamos a ir a un corte de estación, estamos al final ya prácticamente del programa. Regresamos contigo, Marta Tagle. Volvemos, estamos en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. No se vaya. Bueno, esta canción es Cuánto tienes, cuánto vales de Jessie P. Ella es una artista de hip hop independiente, es una activista cultural, además es directora del colectivo Mujeres Trabajando y del Festival Amazonas Urbanas. Así que esta también es parte de la propuesta que tenemos aquí en la mesa política, es una propuesta musical de lo que normalmente en la radio comercial no escuchamos y que tiene una oferta. También aquí, CIMAC Radio, una oferta musical distinta de mujeres pensantes creativas, así que también vamos tomando nota de esto. Recuerde 55 35 08 47 61, nuestra vía de contacto, Marta Tagle, pues estamos en la recta final. Diríamos, reconocer sin duda sí las contribuciones que ha hecho Janine desde su lugar en el Tribunal Electoral, que servirán, me parece, sus argumentaciones de manera muy importante para la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres y en general de la democracia en el país. Tú decías, lo que hemos avanzado lo hemos construido a base de sentencias y pensaba en la sentencia 12624, precisamente, que es trascendente para paridad en todo nuestro país, para tener la defensa, pero también, como decía antes de irnos al corte, la argumentación que hizo Janine en el caso de Denise Dresser, solo por mencionar alguno de los temas, ya lo señalaba Angélica de la Peña al inicio, los 5 puntos que colocó Janine en el proceso electoral y que siguen siendo vigentes, cómo garantizar
la independencia del proceso electoral, la no injerencia del presidente y bueno, pues el crimen, la criminalidad que sigue siendo un factor trascendente en este país durante el proceso electoral y ya en el ejercicio del poder. Lo decía yo al principio, lo ocurrido con Carlos Manso y pues es parte de lo que también Janine señalaba de la importancia de garantizar procesos justos, procesos independientes, donde la seguridad de quienes participan estuviera garantizada, mi querida Marta Tagle. Sí, muchas gracias, Lucía, y claro que también me sumo a las voces de Imelda y de Angélica en que este espacio sea tomado como un homenaje de reconocimiento a personas como Yanine, porque por todo lo que hizo, por su congruencia, por su trabajo y porque sin duda mujeres como ella dejan en alto el trabajo que muchas políticas han venido haciendo, porque cuando hablamos de que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones, sin duda pensamos en mujeres como Janine, que ponen todo su esfuerzo, su capacidad para que no solamente ella quede bien, sino que en todas sus resoluciones hizo todo lo que estuvo en sus manos para que las demás mujeres avanzáramos, para que además se reconocieran estos derechos y para que también exista la democracia en nuestro país. Entonces, sí, que sirva este espacio para hacerle pues un merecido y un caluroso reconocimiento por lo mucho que la estimamos y reconocemos su trabajo. Pero también quiero, a partir de esto que mencionas, querida Lucía, con respecto a la violencia política, creo que no podemos dejar de mencionar el tema en este programa de Carlos Manso, porque creo que pues a todo el mundo nos indigna, nos enoja, particularmente a la gente de Michoacán se le nota muy indignada y tienen toda la razón. Tienen muchos años en medio de violencia política y viven permanentemente asediados por la criminalidad, ¿no? Veamos todo el tema pues, cómo toda la extorsión que han vivido los productores en Michoacán durante muchos años y cómo han atacado a los actores políticos y que desafortunadamente se suma este caso más de Carlos Manso y que quisiera, ahora sí que como dice Angélica, equivocarme y de verdad espero equivocarme, pero mucho lamentar, pienso que esto no va a pasar de ser un caso más en el que nos indignemos, ¿no? Yo hoy he leído a varios columnistas y he leído algunas opiniones en el sentido de que tiene que haber un antes y un después, de que esto sí va a hacer que cambien las cosas y no, yo sigo viendo el mismo mensaje por parte de las autoridades pues primero de echarle la culpa al pasado, ¿no? Que desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, pues está esta situación que sí, efectivamente nadie lo puede dejar de reconocer, pero en estos 18 años pues parece que no pudieron haber hecho nada y de manera particular este gobierno que ya va en los 6 anteriores y en el sentido de que pues bueno, efectivamente pudo haber iniciado hace 18 años esta guerra contra el narcotráfico justamente allá en Michoacán, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Y la otra de lavarse las manos, ¿no? Y decir, bueno, es que sí le habíamos puesto guardia, pero ellos nada más eran responsables de la seguridad periférica, ¿no? O sea, y no, y los más cercanos no éramos nosotros, ¿no? Entonces es ese lavarse las manos, es evadir responsabilidades y me temo que vamos a estar viendo, ¿no? Otro caso y otro caso. Y solamente quisiera retomar algunos datos que hoy un columnista, Sergio Sarmiento, hace en Reforma, como para poner incluso la dimensión de lo que significa esta violencia política. El caso de Alejandro Arcos Catalán de Chilpancingo, el 6 de octubre del 2024, Román Ruiz Bojorques de Candelaria Losicha el 15 de ese mes, Jesús Franco Lárraga de Tancahuitz en San Luis Potosí, Mario Hernández García de Amoltepec, Oaxaca, Isaías Rojo Ramírez de Metlatónoc, en Guerrero, el 2 de junio, Salvador Bastida Guerrero de Tacámbaro, Michoacán, Lilia Gema García Soto de San Mateo Piñas, Oaxaca, el 15 de junio, Marta Laura Mendoza de Tepalcatepec, Michoacán, el 17 de julio, y en esos ataques también murieron escoltas, familiares y acompañantes. Y el problema no es nuevo, en el sexenio de López Obrador fueron asesinados 23 alcaldes, en el de Enrique Peña Nieto 30 y en el de Felipe Calderón al menos 31. Estos son datos que hoy salen y que es importante
pues mencionar que ahí están, esta violencia política, porque al final de cuentas tiene que ver con cómo se limita con esto el ejercicio de la ciudadanía, el ejercer plenamente sus derechos políticos cuando es la criminalidad la que está decidiendo quién y cómo puede tomar las decisiones. Y se habla, Angélica de la Peña, además de en el estado de Michoacán, de por lo menos 16 personas que han sido asesinados a lo largo de este tiempo. Unos días atrás, el asesinato del líder limonero, precisamente por no aceptar la extorsión. En fin, esto sigue creciendo y no nos podemos acostumbrar a que sea solo una cifra, Angélica de la Peña. Sí, y además hay que recordar las propias palabras de Carlos Manso en las distintas entrevistas que hizo, en donde él mencionaba, en Michoacán tenemos más de 25 años padeciendo este tipo de problemas. O sea, es decir, no es un problema nuevo, tampoco empezó con López Obrador, pero por cierto tampoco con Calderón. ¿Cuál es lo que hemos dicho siempre? Es que Calderón se equivocó al enfrentar con las Fuerzas Armadas en la calle a la delincuencia organizada, en vez de haber fortalecido la Policía Federal, las policías estatales y las policías municipales para que todas las corporaciones policiales pues tuvieran cada una de ellas en su ámbito de competencia todas las condiciones para enfrentar a la distinta criminalidad, no solo la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común. El problema es ese es el problema de fondo. Y en lo que se equivocó Calderón es al sacar las Fuerzas Armadas a asumir responsabilidades que le competen al ámbito civil. Pero lo mismo hizo López Obrador, lo mismo, peor, porque él llevó a las Fuerzas Armadas incluso a ser parte de la Policía Federal, es decir, la Guardia Nacional, como fue transformada, está integrada y dirigida por militares. Entonces, francamente, me parece que debemos poner los puntos sobre las IES cuando estamos hablando de este problema. No es nuevo. La militarización de la seguridad pública se manifiesta todos los días como un error. Las corporaciones policiales no están siendo revisadas, no están siendo profesionalizadas y no están siendo, como debe ser en todas las democracias, incluso supervisadas adentro de la propia corporación, con asuntos internos que tienen que estar vigilando, removiendo, etcétera, etcétera, y tomando cuenta cuando de repente un jefe policíaco, un comandante, de vivir en una modesta casa, de repente tiene una mansión y tiene otra y tiene otra. Es decir, yo creo que hay parámetros para poder definir con toda puntualidad si el ejercicio de la policial de las fuerzas están cumpliendo con la investigación como tiene que ser y si los ministerios públicos están cumpliendo con su deber y así también en el ámbito del Poder Judicial tenemos posibilidades de saberlo, de medirlo, de ubicarlo con toda precisión. Pero ¿qué ha pasado en este país? Que la inteligencia se dedica, como ya también ha sido constatado y de muchas maneras, a vigilar a la oposición y no a vigilar a las delincuencias y las operaciones que tienen las delincuencias y su vinculación eventualmente con los entes gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que lo que planteó, esto que estoy diciendo, lo planteó Carlos Manso. Él estuvo totalmente de acuerdo en que ese era el problema y le exigió a la presidenta Sheinbaum desde varias ocasiones que tenía que resolverse el problema de fondo. Podemos estar de acuerdo o no en que a lo mejor planteaba él que las fuerzas municipales deberían tener armas de alto poder como si fueran el ejército. Bueno, esa es otra discusión que luego yo leo, están tratando de desvirtuar el posicionamiento de un presidente municipal que se puso, un alcalde que se puso al lado del pueblo, al lado de los empresarios en Uruapan y que estaba exigiendo al gobierno del estado que actuara en todo el estado de manera responsable para atender los reclamos ciudadanos. Hoy, esta actitud que todo el mundo decíamos que valiente, que le escuchamos y él decía, bueno, entre más visión tenga yo, más exposición tenga, va a ser más difícil, tengo mi guardia, se le dieron 14 elementos de la Guardia Nacional, etcétera. Pues ya vimos que en pleno
este acto simbólico del Día de Muertos, con todas estas corporaciones alrededor de él, lo matan de manera con mucha certeza. Entonces, ¿de qué estamos hablando, queridas compañeras? Pues que no hay Estado de Derecho en el país. Eso es lo que está. Y a la oposición que se atreve a salir a reclamar y a decir esto lo podemos cambiar y yo voy a ser parte de ese cambio, los matan o las matan. Entonces sí estamos ante una situación muy lamentable, muy grave, y no es un asunto de derechas, como dijo la presidenta hoy en la mañana. Es, Ay, la derecha lo está utilizando, por favor. es mucho No más puede. allá, como lo decía, es mucho más allá de este tipo de declaraciones, es decir, lo que sabemos y lo que hemos visto, mi querida Imelda, es cuando la criminalidad entra a la política, la democracia, por supuesto, se debilita, como lo hemos ido viendo a lo largo de los años. Incluso el asesinato de las periodistas, como en el caso de Miroslava, ¿verdad? Es parte de lo que deja las secuelas. Una parte final, una idea final, mi querida Imelda. Sí, Lucía, pues yo solo recordarles que a la llegada de Andrés Manuel López Obrador se eliminaron 4.000 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías locales. Ustedes recordarán estos fondos que había para el fortalecimiento de las policías, y esto puede explicar en buena medida, por supuesto, por qué están tan débiles estas policías, ya sin fortalecimiento, sin capacitación y demás. Y por supuesto, Lucía, a mí me parece que en esta ocasión sí veo, por supuesto, incendiada no solo las redes sociales, sino también la gente en la calle. Ayer en los funerales del alcalde, no sé si ustedes se fijaron, pero toda la indignación del territorio, y me parece la verdad que yo entiendo muy claramente a la población que salió a indignarse. Las redes no eran bots, y además inclusive una de las señoras que se ve en uno de los videos intenta darle una cachetada al gobernador cuando este se presenta, y la gente estaba totalmente indignada. Decir eso, Lucía, que por supuesto conmueve la indignación, pero sobre todo molesta, y creo que ahora pocos están del lado de esta idea de que son las derechas, Lucía. Esto ya es no creíble. Y que es peligroso no leer lo que está llegando, digamos, al hartazgo a la población, porque es finalmente esa población la que está viviendo las consecuencias directas de una falta de efectividad de la política que se ha diseñado desde Palacio Nacional. Pero de este y otros temas seguiremos hablando en los próximos programas de Mesa Política. Hemos llegado al final. Agradezco como siempre Marta Tagli, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, que hayan estado esta mañana, pero sobre todo también a la audiencia que nos ha seguido a lo largo de esta hora de la emisión. Como siempre, también agradecer la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraíni Canor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Tenga excelente semana. Hasta la próxima. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.